Pues vamos a orar. Tendré el gusto y el privilegio de estar con ustedes ahora compartiendo el tercer mensaje de nuestra serie. Como no me acompañas ahí a la segunda epístola de los Corintios, en el capítulo 1. Acompáñame a orar y pidámosle juntos al Señor que nos hable por medio de su palabra. Señor, quiero darte gracias junto con mis hermanos por la obra que tú delicadamente, persistentemente, poderosamente estás haciendo en nosotros. Gracias. Gracias que esto no se trata de nosotros, sino de ti. Y gracias que tú estás decidido, Señor, resuelto a derramar de tu espíritu y de tu gracia para instruirnos, alimentarnos y transformarnos. Gracias. Te quiero pedir que bendigas, Señor, una vez más la proclamación de tu palabra. Ayúdanos a verte y que tu palabra cumpla el propósito para el cual tú le enviaste. Por Jesús. Amén. Amén. Muy bien. La semana pasada vimos que el Padre es nuestro consolador, que en medio de este mundo de sufrimiento y de tinieblas, nosotros podemos vivir sin temor. Podemos vivir dándole la cara al sufrimiento, abrazando el sufrimiento, porque estamos unidos a Cristo y al Padre. Y porque sabemos que Él, quien está con nosotros, nos va a consolar, nos va a afirmar y nos va a fortalecer todo el tiempo. La semana pasada se nos decía que el Padre va a estar con nosotros experimentando el sufrimiento que golpee nuestra vida. Que el Padre va a estar sosteniéndonos para que ese sufrimiento tenga un fruto de transformación en nosotros. Para que tú y yo experimentemos su dulce amor y su consuelo, para que por medio de esa experiencia nuestra fe crezca, para que Él sea agradado y honrado a través de nuestra respuesta y que otras personas vean cómo se vive en este mundo de tinieblas, sufriendo sí, pero disfrutando abundantemente el consuelo de nuestro Padre. Si la semana pasada vimos que el Señor quiere que lo conozcamos como nuestro consolador, como aquel que nos consuela, como una madre consuela a sus hijos, hoy veremos que Él quiere mostrarse a nosotros como nuestro libertador. Continuaremos viendo que Él en su inagotable amor, en su inescrutable sabiduría, Él va a permitir ocasionalmente que el sufrimiento azote nuestras vidas. Entre otras cosas, porque quiere ayudarnos a que confiemos en Él. Ya que cuando tú y yo nos apoyamos, nos refugiamos, nos aferramos a Él, experimentaremos su poderosa liberación. Experimentaremos su poder operando en nuestra debilidad. El título del mensaje es El Señor es nuestro libertador y lo vamos a ver en 3 puntos aquí en 2 Corintios 1 del 8 al 11. Acompáñame a leer la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo: porque no queremos que ignoren, hermanos, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. De hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró de tan gran peligro de muerte y nos librará, y en quien hemos puesto nuestra esperanza de que Él aún nos ha de librar,
Ustedes también cooperaron con nosotros con la oración para que por muchas personas sean dadas gracias a Dios a favor nuestro por el don que nos ha sido impartido por medio de las oraciones de muchos. En el primer punto vamos a recordar que en este mundo experimentaremos aflicción. Pablo continúa en estos pasajes introduciendo la epístola y comparte con los corintios una anécdota extraordinaria que él sufrió en Asia. Les cuenta de una prueba que enfrentó que lo sobrepasó. Una aflicción que sobrepasó por mucho su capacidad de sobrellevarla. Quiero que veas conmigo el lenguaje que utiliza, versículo ahí en la segunda parte del versículo 8, porque fuimos abrumados o presionados en sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Pablo le está diciendo a los corintios que él experimentó una situación de presión donde literalmente vio la muerte de frente y donde sintió que se sintió como un prisionero condenado a muerte y donde se sintió como un prisionero sentenciado a muerte y que no tenía la capacidad, no tenía nada en sí mismo que él pudiera hacer para ser librado de esa sentencia que venía hacia él. No tenemos con seguridad claridad de qué es lo que Pablo experimentó en esta anécdota que nos está contando. Hay personas que piensan que fue una multitud violenta que estaba amenazando su vida. Otras personas piensan que probablemente fue una tormenta que él experimentó en un barco cuando iba rumbo a Asia. Y otros inclusive también piensan que fue una batalla con el aguijón que posteriormente nos habla él en el capítulo 12. La realidad de las cosas es que no necesitamos saber qué es lo que Pablo experimentó. Lo único que necesitamos saber es lo que se nos dice aquí, que la experiencia fue, abrumadora, que lo sobrepasó. Y aún más importante que eso, necesitamos entender por qué nos enseña esto desde el inicio de la epístola. ¿Por qué es que Pablo está introduciendo su epístola contándole a los corintios esta experiencia peligrosa que terminó arrebatándole toda esperanza de vida? Muy probablemente Pablo les cuenta a los corintios este incidente porque era crucial que ellos entendieran que el sufrimiento que estaban experimentando en sus vidas provenía directamente de Dios, que era un instrumento que los desarmaba de sus propias fuerzas, que el sufrimiento que Dios permitía en la vida de los corintios era algo que Dios estaba utilizando para desarmarlos, para drenar sus fuerzas, para que quitaran sus ojos de ellos mismos y los pusieran en Él. Probablemente Pablo quería que ellos entendieran que su autoconfianza los estorbaba de experimentar el poder de Dios en medio de sus debilidades. Probablemente los corintios estaban confundidos por el sufrimiento que estaba llegando a sus vidas por causa de Jesús, a lo que Pablo intenta ayudarlos a que se den cuenta que ese sufrimiento no era un error, sino que era parte del plan perfecto que Dios había diseñado para ellos y que ha diseñado para todos sus hijos. Es lo que nos estaba diciendo el Señor la semana pasada, que los creyentes cuando venimos a Jesús somos unidos a Cristo y en cierta manera nos hacemos copartícipes de los sufrimientos de Cristo también. Esto es parte de la vida cristiana. Quiero que lo veas conmigo ahí en el versículo 5, la primera parte del versículo 5. Porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, está hablando Pablo y los apóstoles. Fíjate la segunda parte del versículo 6.
Si somos consolados, nosotros que estamos sufriendo los sufrimientos de Cristo en abundancia, si somos consolados, es para consuelo de ustedes. ¿Cómo es que obra ese consuelo en ustedes? Al soportar las mismas aflicciones que nosotros también sufrimos. Entonces Pablo le está diciendo a los corintios: yo soy copartícipe de los sufrimientos de Cristo. Yo estoy sufriendo los sufrimientos de Cristo en cierta manera y yo los experimento para experimentar el consuelo de Dios. Y yo experimento ese consuelo para que ustedes sean consolados. ¿Cómo opera ese consuelo en ustedes? Cuando experimentan los mismos sufrimientos que nosotros también sufrimos. Fíjate la última parte del versículo 7. Sabiendo que como son copartícipes de los sufrimientos, así también son copartícipes de la consolación. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesús, en cierta manera y en cierto grado, nos convertimos en copartícipes de los sufrimientos de Cristo. Y eso es parte del plan de Dios. Porque así es como Él nos hace como Jesús. Cuando tú y yo venimos a Cristo, el Señor empieza a hacer una obra hermosa en nosotros, una obra profunda. Y en ciertas ocasiones esa obra es dolorosa. Pero todo dolor que Él permite es para nuestro bien. Y nuestra parte es simple y sencillamente confiar en que el Señor sabe lo que está haciendo y que ese sufrimiento o ese dolor va a cumplir un propósito bueno en nuestras vidas. Y parte de ese propósito, Pablo nos lo explica en el siguiente pasaje, que es lo que nos lleva al segundo punto. La aflicción que Dios permite en nuestras vidas tiene un propósito perfecto. Fíjate lo que dice el versículo 9. De hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. A Pablo le quedó bien en claro que la tormenta abrumadora que él sufrió, la tormenta sobrecogedora, la tormenta que hizo que perdiera toda esperanza de vida, no había sido por casualidad, no había sido un error, sino que era absolutamente necesaria en su vida. Pablo entendió: esta tormenta que me sacudió, que me hizo creer que moriría, que me hizo llevar a esperar, a perder toda esperanza de vida, era absolutamente necesaria en mi vida, porque tenía un propósito delicado que Dios, quien me ama, estaba llevando a cabo en mi corazón. Esa tormenta había transformado a Pablo radicalmente. Y lo que hizo es que lo forzó a no confiar en sí mismo y lo empujó a confiar en el Señor que resucita a los muertos. La tormenta que Pablo experimentó lo despojó de su fuerza, lo drenó de su fuerza. De manera que Pablo se dio cuenta que él no tenía en sí mismo la capacidad de salvarse. Y esa situación lo orilló a confiar en Él, a confiar en el Dios que resucita a los muertos y de esa manera a experimentar su poder en la debilidad. Pablo está introduciendo esta epístola de esta manera porque probablemente está enseñándole a los corintios cuál era el lente a través del cual él veía su vida. Pablo aprendió, gracias a esta experiencia, a caminar no confiando en sí mismo, no confiando en sus habilidades naturales,
no confiando en los dones que Dios le dio, no confiando en su disciplina o en su fuerza de voluntad, sino aprendió a dejar de confiar en Él y a confiar en el Dios que resucita a los muertos. Y cuando aprendió esa lección, se dio cuenta que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad del hombre. Es por eso que Pablo posteriormente, probablemente, nos va a enseñar que él se gloriaba en sus debilidades. Y la razón por la que se gloriaba en sus debilidades no era porque tenía un concepto de espiritualidad morboso, sino porque él se dio cuenta: cuando yo dejo de confiar en mí mismo, cuando me doy cuenta que mis fuerzas no alcanzan y aprendo a depender del Dios que resucita a los muertos, entonces su poder actúa y entonces Él se glorifica en sobremanera. Aunque en este pasaje, Pablo le está enseñando a los corintios un incidente específico que había sucedido en su vida por un propósito específico que el Señor tenía para él, sí nos ayuda a ver también indirectamente una de las razones por las cuales en ocasiones el Señor permite sufrimiento en nuestras vidas. Yo quiero recordarte esto. El Señor tiene una agenda para contigo. Y tiene una agenda que afortunadamente va a llevar a cabo. Él tiene el firme propósito de ayudarte a ti a confiar en Él. Él tiene el firme propósito de ayudarte a ti y a mí a depender de Él, para que así tú y yo lo experimentemos, para que así tú y yo lo disfrutemos, para que así tú y yo veamos cómo se glorifica a través de nuestras vidas. Y para que nosotros aprendamos a confiar en Él, necesita destruir la confianza que tenemos en nosotros mismos. Para que tú y yo podamos experimentar su poder. Para que tú y yo podamos experimentar al Dios que resucita a los muertos. Él necesita destruir nuestra autoconfianza. Él necesita llevarnos a situaciones en donde nos demos cuenta de nuestra gran debilidad. Yo quiero que veas conmigo que el Señor quiere deshacer la confianza que tenemos en nosotros mismos. Nuestra autoconfianza, nuestra autosuficiencia, porque esta es autodestructiva, porque nos aleja de Dios. La confianza en nosotros mismos nos estorba directamente de verlo, nos estorba directamente de conocerlo, de recibir de Él y de disfrutar todo lo que Él es y todo lo que hay en Él. Confiar en nuestras habilidades, en nuestras capacidades, aún en los dones que el Señor nos dio para tú y yo salir adelante, para tú y yo alcanzar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Cuando tú y yo confiamos en nuestra fuerza de voluntad, en nuestra capacidad de administrar aún lo que Él nos dio para hacer lo que Él nos pide, tarde o temprano nos va a llevar a menospreciar a Dios. Tarde o temprano nos va a llevar a darle la espalda, a posicionar nuestro corazón lejos de Él, en contra de Él, apoyarnos en nuestra fuerza de voluntad, depender de nosotros mismos, hace que florezca en nuestras vidas una piedad superficial, una religiosidad nociva. Hace de nosotros instrumentos de opresión para con otros. Nos convierte en personas religiosas que en lugar de ayudar a los débiles, terminamos siendo personas que juzgan y oprimen a los que no son como nosotros. Nos lleva a ser personas que obedecen los mandamientos no por amor a Dios y a otros, sino por orgullo. La autoconfianza nos lleva a ser personas llenas de arrogancia.
sino es que al revés. La arrogancia nos lleva a ser personas llenas de autoconfianza. Y el orgullo nos ciega, hermanos. Invariablemente nos lleva a seguir nuestros propios caminos. La autoconfianza nos lleva a creer que lo que nosotros vemos, que lo que nosotros planeamos es lo mejor que puede suceder en nuestras vidas, por lo tanto lo seguimos. Y cuando seguimos nuestra voluntad, no estamos siguiendo la voluntad de Dios. A veces ni la buscamos, a veces ni le preguntamos qué es lo que Él quiere para nosotros. La autoconfianza nos lleva a vivir como si no tuviéramos dueño, como si nosotros fuéramos los señores de nuestra propia vida. La autoconfianza nos lleva a creer la mentira de que podemos tener el control de las circunstancias. Y nos lleva a menospreciar a las personas y a verlas como objetos que nosotros podemos mover a nuestra conveniencia. La autoconfianza nos lleva a responder para con otros en base al temor y no al amor, no al respeto, sino al temor. Y lastimamos a otros. La autoconfianza lleva al hombre a construir el mundo en el que tú y yo vivimos el día de hoy. Este mundo tan oscuro, lleno de destrucción y de opresión, ¿de dónde salió? Salió de gente como nosotros, que en lugar de confiar en Dios, confían en ellos mismos y sienten el derecho de buscar lo que es mejor para ellos y de pelear por ello, haciendo a un lado al que se le ponga enfrente, aunque eso implique iniciar una guerra con otro país. Ese es el fruto de la autoconfianza. Tarde o temprano, la autoconfianza nos llevará a menospreciar a Dios. Que a nosotros que somos personas de iglesia, la autoconfianza no necesariamente se manifiesta en que dejamos de venir, sino que se manifiesta en que seguimos viniendo y seguimos cumpliendo con todo lo que aparentemente la religión nos pide, pero nuestros corazones están lejos de Dios. La autoconfianza nos lleva, nos estorba de que tú y yo disfrutemos la gracia salvadora de Dios. Y es destructiva porque está basada en una rotunda mentira, en la mentira de que yo puedo, de que mi poder y mi capacidad es suficiente. Eso es lo que Dios quiere destruir en nuestras vidas. Y qué bueno que quiere hacerlo, ¿verdad? Qué bueno que quiere hacerlo. Porque la fascinante, la buena voluntad de Dios para nosotros, los buenos planes que Él tiene para nosotros surgen cuando nosotros aprendemos a basar nuestras vidas en aquello que es verdad. Y la verdad tiene este fundamento firme. Tú y yo somos personas literalmente dependientes de Él. Tú y yo dependemos de Él, nuestras vidas, nuestro aliento, cada latido de nuestro corazón es literalmente sostenido por Él. Él es el que nos da todas las cosas y solamente Él puede ayudarnos y llevarnos a que alcancemos sus propósitos y su buena voluntad para nosotros. El Señor nos ha llamado a seguir a Jesús, hermanos. Y yo quiero recordarte que para seguir a Jesús, tus fuerzas y las mías no alcanzan. No alcanzan. Tú y yo necesitamos del poder capacitador de Dios, liberador de Dios, para poder caminar y avanzar en todo lo que Él tiene para nosotros. El Señor desea que tú y yo vivamos disfrutando de su gracia todos los días,
Desea que vivamos caminando con Él. Desea que veamos su poder en nuestra debilidad, su obrar sobrenatural interviniendo en nuestras circunstancias, ayudándonos a avanzar en lo que Él ha puesto delante de nosotros. Bueno, ese poder, esa gracia, esa intervención, ¿cómo es que tú y yo la vemos? Cuando aprendemos a confiar, no en nosotros mismos, sino aprendemos a apoyarnos, a depender, a confiar en el Dios que resucita a los muertos. El poder de Dios opera en nuestra debilidad. Y vamos a ponerlo así: opera en nuestra debilidad, no en automático. No cuando tú y yo nos damos cuenta que somos débiles. Tú y yo necesitamos el poder de Dios. Necesitamos que el poder de Dios intervenga en nuestras vidas para liberarnos de múltiples circunstancias. Bueno, ese poder no opera cuando tú y yo percibimos que somos débiles. No opera cuando tú y yo nos damos cuenta que lo necesitamos, sino que opera cuando renunciamos a nuestra autoconfianza y nos aventamos a creer en aquel que resucita a los muertos. Cuando tú y yo aprendemos a confiar en el poder de Dios, empezamos a experimentar su poder. En cierta manera, como que caminamos como Pedro entre las aguas. Así como el Señor llamó a Pedro a caminar encima del mar, Pedro estaba consciente: la única forma en la que yo puedo caminar sobre estas aguas es porque el poder de Jesús me está sosteniendo. Algo así es el caminar cristiano. Niégate a ti mismo. Toma tu cruz. Sígueme. Busca el último lugar. Persigue la santidad en lugar del beneficio personal. Perdona a los que te ofenden. Ama sin esperar nada a cambio. Persigue la pureza en medio de un mundo de impureza. Confía en mí y persiste en proclamar mi nombre, aunque eso implique pérdida en tu vida. ¿Cómo le hacemos para caminar en eso? Necesitamos el poder de Dios operando en nuestra debilidad. Y ese poder opera. Tú y yo lo experimentamos cuando aprendemos, cuando renunciamos a confiar en nosotros mismos y nos aventamos a confiar en aquel que resucita a los muertos. En ocasiones, el Señor utiliza el sufrimiento para destruir nuestra autoconfianza, para drenar nuestras fuerzas y para ayudarnos a confiar solo en Él. Y es importante que destaquemos que la mayor parte del sufrimiento que el Señor permite en nuestras vidas no es ni será trágico. En ciertas ocasiones sí será abrumador. En ciertas ocasiones el sufrimiento sí es una aflicción que nos sobrepasa. En ciertas ocasiones sí es una presión tan fuerte que nos lleva a darnos cuenta que las fuerzas no nos alcanzan. Pero es importante que destaquemos que la mayoría de las veces este sufrimiento viene a través de situaciones ordinarias y cotidianas, que el Señor en su bondad permite en nuestras vidas y a través de las cuales Él está quebrando, destruyendo nuestra autoconfianza. La mayoría de las veces es porque el Señor nos pone delante de una manera soberana, nos pone delante de situaciones que simple y sencillamente no podemos controlar. A lo mejor es una situación con tu esposa, a lo mejor es una desconocida que tus hijos te dan, a lo mejor viene en la forma de una enfermedad crónica.
o de alguna situación económica que de repente interrumpe tus planes. A lo mejor es a través de una situación donde tú simplemente no estás avanzando como quisieras, donde no estás prosperando como esperabas, donde simple y sencillamente te das cuenta que las cosas no están funcionando y que no puedes hacerlas funcionar. A lo mejor es en una situación donde tú sientes que estás sufriendo alguna injusticia o simple y sencillamente viene en la forma de soledad, donde a ti te lastima de una manera día tras día tu soltería. O a lo mejor ese sufrimiento viene en la forma de un anhelo legítimo, digno que tú tienes, que simple y sencillamente no está llegando a tu vida. A lo mejor tú quieres hijos y tus hijos simple y sencillamente no llegan. A lo mejor viene en la forma de que está retando el Señor tu fe y donde tú estás viendo que el resultado en la vida de tus hijos es contrario al que por el cual tú has estado orando y trabajando por años. Situaciones ordinarias, cotidianas como estas, con el paso del tiempo, pueden tornarse abrumadoras, realmente sobrecogedoras. Si tú te sientes en una situación así, en donde te sientes sobrepasado, y que es bien curioso, pero parece que nadie te entiende. Tú sientes esta presión abrumadora, pero nadie se da cuenta. Todos alrededor de ti están en una normalidad y piensan que tú estás en el mismo camino, pero tú estás que ya no puedes más. Si tú estás ahí, yo quiero recordarte que te encuentras en esa situación no porque Dios se ha olvidado de ti, sino porque Él de una manera directa está trabajando contigo. ¿Sabes por qué sigues caminando? Porque Él te tiene agarrado de la mano, te está sosteniendo y está trabajando cuidadosamente en tu corazón. Él está logrando una obra profunda por medio de esa aflicción. Está destruyendo tu confianza en ti mismo. Y por medio de esa presión te está enseñando a que confíes solamente en Él, a que dependas de Él. Y la razón por la que está trabajando en ti es porque tiene una agenda en tu vida. El Señor quiere que tú y yo lo disfrutemos, que tú y yo nos deleitemos en ver sus propósitos avanzando a través de nuestras vidas. El Señor quiere que aprendamos a caminar no en nuestra habilidad, no viendo todo lo que tú y yo podemos lograr, sino viendo su poder fluyendo a través de nuestras debilidades. Nuestra parte simplemente es recargarnos en Él. Porque quiero animarte, apóyate en Él, descansa en Él, que a su tiempo responderá y mostrará su incomparable poder. Tú y yo hemos confiado en uno que resucita a los muertos. Es necesario mencionar también que a algunos de sus hijos el Señor sí les permite un sufrimiento extraordinario, un sufrimiento trágico. Algunos de ustedes ya han sufrido situaciones literalmente abrumadoras en sobremanera, así como Pablo. Situaciones en las que han visto literalmente su vida amenazada, donde han perdido la esperanza de salir con vida, ya sea que hayan visto la muerte de frente o han anhelado morirse, ya sea por accidentes, por violencia en contra de ustedes, muertes de seres queridos, traiciones de aquellos que ustedes más amaban. Yo quiero cuidadosamente decirle a ustedes que son un poderoso testimonio del poder de Dios para todos nosotros. Nosotros, a través de sus vidas, a través de su perseverancia, vemos el poder de Dios
operando en la debilidad. Y a veces cuando los vemos hasta con gozo, confiar en Dios y perseverar, somos tremendamente alentados a confiar en Dios para las propias pruebas que nosotros tenemos. Quiero recordarte, tu vida está clara y firmemente glorificando al Señor. Y si por alguna razón tú en este momento estás atravesando algo así, quiero recordarte que eso que sucedió, tú estás atravesando una situación no ordinaria, extraordinaria, que ha traído una sobrepresión a tu vida. Te has sentido sobrepasado. Yo quiero recordarte que el Señor, que te sigue amando y que tiene el control de todo, en todo tiempo, por alguna razón te escogió a ti para que sufrieras esa situación abrumadora y que Él se va a glorificar a través de ti. No es necesario que yo te anime a ti a que dejes de apoyarte en ti o en tu capacidad de sobrellevar la situación, porque tú sabes que ya no tienes fuerzas. De hecho, ni sabes cómo estás caminando. No sabes cómo te pusiste de pie el día de hoy. Yo simple y sencillamente quiero animarte, aprovechar este pasaje y animarte. Solamente apóyate en tu Padre y tu Salvador, que Él es y será suficiente para sostenerte. Él sí sabe lo que está haciendo. Él es el Dios que tiene la capacidad de sacar vida de la muerte. Él es el Dios que hace lo imposible y puede sacar algo hermoso de esa situación tan terrible y dolorosa. Eso nos lleva a nuestro último punto. Vivamos llenos de esperanza en medio de un mundo de aflicción. Pablo termina el recuento de esta anécdota diciéndole a los corintios que esa fuerte aflicción que sufrió no solo lo empujó, no solo lo forzó, era una situación totalmente necesaria. Era necesario que él pasara por esa situación de aflicción y de dolor, porque esa situación le robó su confianza en sí mismo y lo empujó a confiar en el Señor. Y eso le permitió ver y experimentar su poderosa liberación. Le permitió experimentar su poder en la debilidad. Es muy posible que la experiencia sobreabrumadora a la que Pablo se está haciendo referencia aquí, si haya sido alguna golpiza que una multitud le dio por predicar el evangelio, alguna golpiza como la que él enfrentó en otro lugar llamado Listra. En una ocasión a Pablo lo empezaron a golpear por anunciar el evangelio, lo empezaron a apedrear y lo golpearon tanto, lo apedrearon tanto, que simple y sencillamente sus verdugos pararon cuando concluyeron que ya estaba muerto. Se dieron cuenta, ya está muerto, ¿verdad? ¿Para qué seguimos molestándonos en seguir aventando piedras? Ya se murió. La conclusión de los verdugos los hizo retirarse y tiempo después de que sus verdugos se fueron, él se levantó como de la muerte y él siguió su camino y siguió predicando el evangelio. La razón que me inclina a mí a pensar que esta situación abrumadora en sobremanera, probablemente fue una situación como la que experimentó en Listra, pero que la experimentó ahora en Asia. La razón por la que me inclina a pensar eso es por el fruto que produjo en la vida de Pablo.
quiero que veas el fruto. No solamente lo orilló a que confiara en Dios y no en sí mismo, sino que lo transformó. Pablo salió de esa situación como un hombre diferente. Y fíjate lo que nos revela el versículo 10. El cual nos libró de tan gran peligro de muerte. Nos libró tiempo pasado y nos librará, y en quien hemos puesto nuestra esperanza de que Él aún nos ha de librar. Fíjate lo que está pasando aquí en Pablo. Pablo, como resultado de esa aflicción, como resultado del nuevo lente que Dios le dio a través del cual veía su vida entera, ya no confío en mí mismo, sino confío en el Dios que resucita a los muertos. ¿Qué es lo que sucedió? Su corazón se llenó de esperanza. Pablo era un hombre lleno de esperanza. Pablo no era un hombre lleno de temor. Pablo era un hombre lleno de esperanza. Y esa esperanza surgió de que Pablo experimentó la gran liberación de Dios. De manera que él concluyó: mi vida depende de Dios. Mi vida depende del Dios que resucita a los muertos. Su poder se manifiesta de una manera más clara, más palpable, más poderosa, más amplia, más profunda, cuando a través de mis debilidades. Realmente no puede sucederme nada que Él no permita, y mi vida va a acabar hasta que Él lo decida. Fíjate cómo lo está poniendo: el cual nos libró de tan gran peligro de muerte. Y esa experiencia que hizo lo llevó a ver el futuro y dice: ese Dios que me libró, me librará. Ese Dios que me libró, me librará. Es decir, después de que Pablo enfrentó la muerte de frente, no se achicopaló, no se hizo para atrás, no aprendió su lección y se fue a su casa. ¿Qué es lo que hizo? Él continuó sirviendo al Señor fielmente en todo lugar a donde Él lo llevara, aunque eso implicara regresar con la misma gente que pensó haberlo matado a pedradas. ¿Quién es suficiente para esto, hermanos? ¿Quién es suficiente para vivir así? No necesitamos tú y yo el poder de Dios para vivir de esa manera. Pablo, aunque recibía amenazas y seguía viendo su vida expuesta ante multitudes, no retrocedía. Era un hombre que no retrocedía ante nada. Y no era porque fuera valiente en sí mismo, sino porque no confiaba en sí mismo. Confiaba en el Dios que resucita a los muertos y estaba seguro: el Dios que me libró de la muerte me va a seguir librando y me va a librar hasta el final. Esa confianza llevaba a Pablo a vivir en el filo de una navaja. Llevaba a Pablo a vivir en la línea de fuego. Y llevaba a Pablo a estar experimentando día tras día la mano poderosa y sobrenatural del Señor interviniendo en sus circunstancias, librándolo diariamente de amenazas y peligro. Pablo vivía diariamente caminando como encima del agua, caminando dependiendo del Dios que resucita a los muertos. Esta firme esperanza en la vida de Pablo tiene una fuerte implicación y enseñanza para nosotros. Nos lleva, entre otras cosas, a ver cómo es que el Señor quiere que procesemos el tema del sufrimiento. El Señor quiere que tú y yo entendamos que el sufrimiento en nuestras vidas es un instrumento bueno.
Es un instrumento que nos drena, es un instrumento que destruye nuestra autoconfianza y nos empuja al mejor lugar en el que podemos estar. ¿Dónde? Confiando en el Dios que resucita a los muertos. Y eso nos permite, nos abre la puerta para que tú y yo experimentemos continuamente su liberación. Cuando yo escuché por primera vez el tema de que Dios iba a permitir sufrimiento en mi vida, tengo que confesarte que yo me llené de temor. Yo empecé a visualizar mi futuro oscuro, lleno de angustia y de aflicción. Este pasaje que vemos aquí nos ayuda a darnos cuenta que el sufrimiento tenía un efecto diferente en la vida de Pablo. Y es que el Señor no nos enseña del sufrimiento para que tú y yo temamos ante el futuro, para que tú y yo veamos un futuro oscuro e incierto, sino para que nos demos cuenta de lo que nos espera. ¿Qué es lo que nos espera? Consuelo y el poder liberador de Dios en medio de nuestras debilidades. Eso es lo que nos espera. Pablo vivía lleno de esperanza. Él veía su futuro con esperanza. ¿Por qué? Porque él sabía algo. ¿Sabes de qué va a estar llena mi vida? ¿Sabes de qué va a estar llena la vida de los hijos de Dios? De consuelo. Y no solo de consuelo, sino de liberación. Quiero que lo veas. Versículo 7. Y nuestra esperanza respecto de ustedes está firmemente establecida. Pablo estaba seguro de algo para con los corintios, sabiendo que como son copartícipes de los sufrimientos, así también lo son de la consolación. Pablo estaba seguro de algo, los corintios, de que va a estar llena su vida, va a estar llena de consolación. Y no solo de consolación, sino de la liberación continua y poderosa de Dios, donde Dios interviene en sus circunstancias y los libra de peligros de muerte, los libra de aflicciones destructivas. Fíjate cómo lo veía Pablo, el cual nos libró, versículo 10, el cual nos libró de gran peligro de muerte y nos librará, y en quien hemos puesto nuestra esperanza de que Él aún nos ha de librar. La vida de los hijos de Dios no estará llena de sufrimiento, sino llena de consuelo y del poder liberador de Dios en medio de su debilidad y de su dolor. Y mira, yo cuando te enseño esto, como que en cierta manera hasta le da como miedo ponerlo. Porque yo te estoy diciendo que lo que nos espera en el futuro, a ti y a mí, es la liberación de Dios. Lo que yo estoy tratando de decirte es que tú y yo tenemos un futuro brillante. Un futuro brillante porque confiamos en el Dios de lo imposible. Porque confiamos en el Dios que resucita a los muertos. Porque confiamos en Jesús. ¿Sabes quién es nuestra esperanza? Jesús. Jesús es nuestra esperanza. ¿Qué nos depara el futuro? ¿Qué veremos tú y yo el día de mañana? ¿Sabes qué veremos? Veremos a Jesús. Veremos a Jesús con nosotros. Veremos a Jesús que no se va a ir. Veremos a Jesús consolándonos en medio de nuestro dolor. Veremos a Jesús liberándonos por medio de su poder transformador. Eso es lo que tú y yo vamos a ver.
Y lo que el Señor quiere que veamos es que tú y yo no temamos el sufrimiento. El sufrimiento que Él va a permitir en nuestras vidas tiene un propósito perfecto. ¿Qué es lo que Él quiere que hagamos? Que lo abracemos de frente, y que lo abracemos de frente llenos de confianza, porque sabemos que Dios está obrando en medio de esa aflicción, y que por medio de esa aflicción Él se está glorificando y se va a glorificar. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Por eso nos enseña del sufrimiento. Fíjate cómo se ve eso en este pasaje de Isaías. ¿Cómo se ve el poder de Dios operando en la debilidad? ¿Cómo se ve el consuelo de Dios en medio del sufrimiento? ¿Cómo se ve el poder liberador de Dios en medio de aflicción? ¿Cómo podemos tú y yo visualizar nuestro futuro en medio de un mundo oscuro y terrible como el que nos encontramos? ¿Cómo? Isaías 43. No temas, porque yo te he redimido. Te he llamado por tu nombre. Mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te cubrirán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrazará. Porque yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. He dado a Egipto por tu rescate, a Cus y a Seba en lugar tuyo, ya que eres precioso a mis ojos, digno de honra, y yo te amo. Así es como se ve el poder de Dios en medio de nuestro sufrimiento, hermanos. Y es lo que tú y yo podemos esperar con confianza de parte de nuestro Salvador. Es cierto que en ocasiones, la gran mayoría de las veces que azote sufrimiento a nuestras vidas, el Señor nos va a librar. La gran mayoría de las veces. Y lo ha hecho hasta el día de hoy. ¿Cómo es que tú y yo estamos aquí? ¿Cómo hemos sobrevivido? ¿Cómo hemos sobrevivido al COVID? ¿Cómo hemos sobrevivido en medio de una ciudad tan violenta? Dime si no hemos visto el poder liberador de Dios en nuestras vidas. Claro que lo hemos visto y estamos aquí por Él. La gran mayoría de las veces vamos a experimentar su poder liberador, librándonos, rescatándonos de las circunstancias. Y si por alguna razón Él permite que alguna aflicción sobreabrumadora golpee nuestras vidas y nos marque de una manera irremediable, Él va a estar ahí. Él va a estar ahí, consolándonos, sosteniéndonos, actuando en nuestra debilidad y liberándonos de esa aflicción día tras día hasta que Él venga. Él nos liberará y lo seguirá haciendo hasta el último día. Y todas esas liberaciones, ¿sabes de qué nos van a enseñar? De la gran liberación que tú y yo experimentaremos en el juicio final, donde estemos desnudos delante de Dios, donde todas nuestras obras, todas nuestras palabras, todos nuestros pensamientos sean puestos delante de Él, donde tú y yo nos demos cuenta mejor que nunca que merecemos el rechazo, el castigo por nuestra rebeldía, donde una vez más nos demos cuenta que no hay nada en nosotros que nos pueda salvar de la ira que nuestros pecados merecen, donde una vez más nos demos cuenta
de que no hay nada que tengamos, nada a lo que tú y yo podamos echar mano que amerite que Él nos acepte y nos reciba en su reino, donde una vez más concluyamos que no podemos confiar en nosotros mismos y seamos empujados una vez más a aferrarnos solo a Jesús, a confiar solo en Jesús, quien recibió en la cruz el castigo que nosotros merecemos, donde una vez más veamos a todo color que Jesús es fiel y que Jesús es poderoso para salvar a todo aquel que renuncia de confiar en sí mismo y confía no solo en el Dios que resucita a los muertos, sino en aquel que venció la muerte, en Jesús. Vamos a orar.